Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Vera Camelo. El libro que me correspondió fue Daniel, campeón del mundo. El autor es Roald Dahl. Este libro trata de un niño que se llamaba Danny. Él cuando estaba muy pequeño, cuando era un bebé, se murió la mamá y el papá fue el que lo crió en toda su infancia, el que lo cuidaba y todo, y a la vez tenía que trabajar, comprar todo, cuidarlo. Y el papá, ellos eran como de bajos recursos, ellos vivían como en el campo, en la carretera, y el papá tenía una gasolinera, un taller donde la gente iba y le dejaba los carros para que los arreglara, motos. Eh, Tenía varias cosas por hacer todos los días en el taller y entonces él distribuía todo su tiempo tanto en el taller como en cuidar a Dani. El papá se llamaba William, que él siempre mantenía con Dani, nunca lo dejaba solo, nunca se iba. Y eh, Dani no estudiaba hasta que a los 5 años el papá lo entró a un colegio y a partir de ahí ya empezó a estudiar y Dani tenía el papá y él vivían en un carromato que lo tenían prácticamente al lado del taller y ellos vivían ahí. Como dije, ellos eran como de muy bajos recursos, eran humildes y ellos vivían en el carromato y ellos tenían una litera en la que en la parte de arriba dormía el papá y abajo dormía él. Y como William nunca lo dejaba solo ni nada, entonces él siempre estaba con Dani y todo, siempre estaban muy cerca uno al otro. Y un día Dani estaba durmiendo y se levantó por la noche, eran como las 10 y se le hizo raro porque no escuchaba al papá, porque como el papá estaba arriba de él en la litera, siempre lo escuchaba o moverse dormido o respirar, pero no escuchaba nada, entonces él cogió una linterna y alumbró hacia la parte de arriba de la litera, pero no estaba el papá. Entonces él salió del carromato y empezó a buscarlo por la zona de la gasolinera del taller, pero no había respuesta del papá. Eh, entonces Dani se quedó sentado en las escaleras del carromato, en la entrada, hasta que escuchó pasos y él se dio cuenta que era el papá que había llegado y entonces él fue a decirle que dónde estaba, le dijo que porque se lo había dejado solo y entonces el papá le dijo que tenía que contarle un secreto, pero que no se lo fuera a contar a nadie, y es que él era furtivo, porque en donde ellos vivían, a unos 9 kilómetros más o menos, había un bosque que se llamaba Bosque de Hassel, y el fundador del bosque, por así decirlo, era el señor Hassel. Él tenía en su bosque muchos paisanes exóticos, muchos paisanes buenos y finos. Entonces, básicamente el secreto del papá era que él a veces por las noches iba al bosque y iba a cazar faisanes. Y a los faisanes les gustaban mucho las pasas, entonces él los atraía con las pasas y así era como los cazaba. Pero él tenía que tener mucho cuidado con los guardabosques que no lo fueran a ver, porque si no
luego lo metieron a la cárcel y nadie había hallado una manera de cazar un faisán mientras esté subido en un árbol. Entonces siempre tenía que cazarlos antes de que se subieran a los árboles. Y un día, cuando Dani estaba dormido, él se despertó otra vez, pero antes el papá le había dicho que iba a ir a cazar faisanes porque él ya sabía. Y dijo que por más tardar llegaba a las 10 de la noche y el papá nunca rompía una promesa y él dijo que por más tardar llegaba a las 10:30 y Dani se despertó como a las 2 de la mañana y notó que el papá otra vez no estaba. Entonces, como en esos días al papá le habían dejado un carro en el taller, eh, para arreglarlo, se subió y cogió las llaves porque él sabía manejar. Cuando le dejaban carros al papá de él era el que los entraba al taller y todo. Entonces él cogió las llaves y se fue al bosque en busca del papá. Y después de un rato llegó al bosque y empezó a buscar al papá con una linterna. Luego ya vio que había un hueco como de varios metros hacia abajo, como de 3 metros. Y se asomó y vio que el papá estaba ya sentado, estaba mirándolo a él. Entonces se saludaron y Dani le dijo que por qué estaba ahí. Entonces el papá le había dicho que estaba cazando faisanes y ya cuando se iba a ir, pisó unas hojas y se cayó en ese hueco y se había fracturado un tobillo. Entonces no me podía parar. Entonces Dani agarró una cuerda que estaba en el carro con el que él fue al bosque y amarró un extremo de la, de la cuerda a un árbol que estaba cerca del hueco y el otro extremo de la cuerda se lo tiró al hueco al papá. Y entonces el papá empezó a tratar de subir y ya cuando estaba a punto de subir, Dani le cogió el brazo y lo jalaba para que pudiera subir y en efecto logró salir, pero tenía fracturado el tobillo, entonces no podía caminar, así que Dani tuvo que agarrarlo y ayudarlo a caminar y el papá saltaba en un solo pie mientras que Dani lo agarraba del otro lado y hasta que llegaron al carro y ahí ya se fueron al taller y ya se durmieron. Al otro día William llamó a un doctor que era amigo de él, se llamaba el doctor Hassel, eh, y él tenía fracturada el tobillo y entonces lo llevaron al hospital y le pusieron un yeso y le pusieron en el yeso, le colocaron una placa de metal para que pudiera caminar, pero cada que caminaba se escuchaba el sonido metálico de la placa y al otro día el papá se enteró que la próxima semana iba a haber una competencia de caza de faisanes, que iban a haber varios millonarios y gente importante en el bosque para cazar faisanes y el papá quería hallar una manera de cazar los faisanes el día antes de la competencia para así que llevarse la mayoría, para que queden muy poquitos o si puede llevarse todos.
Entonces él estaba planeando varias cosas para poder hacerlo, pero tenía el inconveniente de que estaban los guardabosques vigilando y todo, y hasta que los paisanes no se subieran a los árboles a dormir, los guardabosques no se iban. Y como nadie sabía cómo cazar faisanes ya subidos en los árboles, entonces se complicaba mucho el asunto. Hasta que Dani se le ocurrió una idea, y es como a los faisanes les gustan las pasas, y en ese momento, en ese día le habían dado al papá unas pastillas para dormir en el hospital. Entonces a Dani se le ocurrió la idea de vaciar las pasas y por dentro echarles el polvo de la pasta para que se duerman los faisanes al comerse las pastas. Y hicieron lo mismo con varias pasas, y ese día por la noche, al otro día por la noche, ellos fueron al bosque y esperaron a que los guardabosques se fueran y se subieran a los árboles, a que los guardabosques se fueran, y les tiraron varias pasas para que los faisanes se las comieran y luego ya se subieran a los árboles. Y cuando se subieron a los árboles esperaron ahí un rato para ver si les hacía efecto la pastilla para dormir. Y en sí el plan de Dani sí funcionó, porque empezaron a caer faisanes de los árboles y cogieron los mejores faisanes que pudieron, cogieron toda la mayoría y los iban metiendo en sacos, en costales. Y el papá tenía un amigo que tenía un taxi que los estaba esperando fuera del bosque. Entonces ellos metieron todos los faisanes en los sacos y fueron al taxi, y se acercaron mucho al taller hasta que el día en el que el papá compró las pasas para la casa de lo de las pastillas, él también compró un coche de bebés y lo modificó en el taller y lo hizo más hondo y más ancho para que cabieran faisanes, y el plan de era acercarse al taller porque a lo mejor los estaban esperando allá, y ellos metieron todos los faisanes al coche y los taparon con una sábana, una cobija, y encima pusieron a un bebé, y de ahí fueron hasta el taller, y la pastilla ya se les había quitado el efecto a los faisanes y ya se habían empezado a despertar y ya empezaron a volar y se salieron del coche, y el plan les había fallado y ya estaban al lado del taller, y todos los faisanes se posaron en el techo del taller, y como ya estaba amaneciendo, el señor Hassel, el fundador del bosque, estaba pasando por ahí y vio todos los faisanes y le pidió explicaciones al papá. Y en esas llamó a un policía y el policía se quedó impresionado, y luego el señor Hassel se fue porque iba a llegar tarde a preparar la casa de faisanes, y como ya la mayoría de faisanes se habían ido, solo habían quedado unos cuantos ahí en el coche que se habían comido varias pasas, entonces todavía tenían bastante efecto. Entonces seguían dormidos, y el policía le preguntó a Dani que cómo había hecho para cazar los faisanes estando ya en los árboles, que nunca nadie había logrado conseguir eso, y de ahí surge el título del libro, que es Dani el campeón, porque el papá dijo que con ese plan que él ideó, esa forma de cazar faisanes,
que eso lo hacía el campeón de cazar faisanes y de ahí sale el título. Y ahí ya termina la historia